Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, porque nos has acompañado en nuestra vida, nos has dado tu santidad, nos has dado tu bendición. Y este nuevo año queremos, Señor, entregar nuestros corazones a ti. Queremos hacer cambios en nuestra vida, queremos glorificarte y alabarte siempre. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos que nos acompañan, nuestros amigos, aquellos que tienen necesidad que van a poner en el chat o la van a enviar por correo electrónico. Te pedimos que desde ahora los bendigas, que contestes sus oraciones y que puedan acercarse cada vez más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces, nuestro tema de hoy, allí lo están viendo. ¿Qué vas a dejar? Vamos a hablar sobre Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11, lo que la palabra de Dios nos dice allí. Y nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 5, 8 al 11. Si tienes tu Biblia y lo quieres buscar, lo puedes hacer. Si lo quieres corroborar, luego lo puedes hacer también. Dice aquí, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estamos regresando básicamente a lo que estudiamos la primera vez. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, aquí vemos que en el mismo tiempo, ¿se acuerdan que Andrés era discípulo de Juan el Bautista? Luego se fue atrás de Jesús y Jesús le dijo, ¿qué buscas? Le dijo, ¿dónde tú vives, maestro? Quiero ver dónde tú vives. Y ya como eran alrededor de las 4 de la tarde, Jesús le dice, ven a ver dónde yo vivo. Lo llevó, le enseñó dónde él vivía. Y al ser esa hora de la tarde, él se quedó con Jesús allí. Entonces luego Andrés va donde su hermano Pedro y le dice que conocieron o que encontraron al Cristo. Entonces luego Jesús se aparece aquí y le dice a Pedro que eche la red. Pedro le dice, estoy haciendo un resumen básicamente de lo que hemos estudiado para aquellos que no han estado, pueden buscar en las redes los temas anteriores. Pedro le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque hicieron una pesca milagrosa. El barco de Pedro se hundía casi, que tuvo que llamar las otras embarcaciones para que pudieran llenar o pudieran sacar todos los peces que se les estaban yendo. Entonces, luego Pedro ve la pesca milagrosa, ve lo maravilloso de Jesús, porque Pedro le dice, en tu nombre. Y eso es algo muy importante porque nosotros podemos ejercer nuestra fe diciéndole a Dios, Señor, en tu nombre yo voy para adelante. Señor, en tu nombre voy a hacer esto, lo que tú me pides. Entonces, en tu nombre echó la red Pedro, en el nombre de Jesús, y la pesca fue milagrosa. Entonces, él cae de rodillas, dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el temor se había apoderado de todos ellos. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces, estas personas eran compañeros de oficio. Es posible que también, o muy probable, además tenían costumbres similares, porque eran personas común y corriente, no eran de la élite social o de la clase alta, por decirlo así, no eran políticos, eran pescadores, eran hombres sencillos. Entonces, eran judíos de nacimiento, pero no necesariamente religiosos. ¿Ok? Y es interesante notar eso porque en estos días he estado investigando un poco y en estos días podemos ver que la mayoría de los judíos de nombre no son necesariamente judíos de religión, o sea, no son personas religiosas, son personas seculares. Entonces, estas personas eran judíos, pero no eran su fe o no estaban muy establecidos en su fe. Entonces Jesús se acerca a ellos y en Marcos capítulo 1, versículo 19, vamos a ver otra parte de lo que dice Marcos. Dice, capítulo 1, versículo 19 y 20, pasando de allí un poco más adelante, eso es Jesús, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Entonces,
Estamos viendo aquí que Jesús ve a estos muchachos o a estos hombres que estaban remendando sus redes. Y dice el versículo 20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Entonces el negocio de la familia, de estos muchachos, de su padre, era el de la pesca. Entonces estos muchachos dejaron a su padre, dejaron el negocio de la familia. Imagínense ustedes, el papá Zebedeo, mirando a sus hijos tomar esta decisión, pero no cualquier decisión, sino una decisión para vida eterna. ¿Qué harías tú en ese caso? Que tú estuvieses, no sé, tu papá tiene una finca, plátano o yuca o tomate, no sé, y que te confrontas, o si en ese tiempo hubiese estado Jesús, te confrontas con el llamado que te hace directamente el Salvador del mundo. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías a tu padre? ¿Dejarías a tu madre, a tus hermanos? ¿Qué harías tú? Y esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué vamos a dejar nosotros? Porque estos muchachos, estos hombres tomaron la decisión, una de las decisiones más grandes de su vida. Entonces, no sé, porque la Biblia no dice cómo actuó Zebedeo. Simplemente ellos, dejando a su padre, se fueron. Pero qué maravilloso es cuando uno toma la decisión de vida eterna. La decisión de vida eterna es seguir a Jesús a pesar de las consecuencias. Porque Jesús es Dios y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, si tú tienes un problema, vamos a decir una adicción, vamos a decir un oficio que no es honroso, como dijimos anteriormente, estás luchando con esas cosas, tienes que dejarlo. Como dijimos al principio, que Pedro dejó sus redes y Andrés dejaron sus redes y le siguieron. Entonces, nosotros estamos atados, estamos amarrados, pero en este caso ahora no es algo, vamos a decir un objeto, sino que son los lazos familiares, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, la Biblia no dice nada sobre cómo actuó Zebedeo. Pero tomaron una decisión que iba a afectar el negocio de la familia. Entonces, Zebedeo sabía que sus hijos no iban a trabajar en la pesca nuevamente, nunca más. Ya se le fueron del lado. Pero Zebedeo, me imagino yo, sí sabía que ahora, como Cristo dijo, iban a ser pescadores de hombres. O sea, iban a hacer un trabajo que iba a repercutir a través de esa cultura. Y no solamente a través de esa cultura, sino que ese trabajo llegó hasta nosotros, hasta este día. La Biblia, escrita por hombres inspirados de Dios, escrita para nuestro entendimiento, para nuestra educación, para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Vamos a ver lo maravilloso que es la Biblia, cómo estos hombres fueron transformados para cambiar el estilo de vida de muchas personas. Los cristianos se llaman cristianos gracias a ellos. Después de cierto tiempo empezó a llamárseles cristianos porque hablaban de Cristo. Cada persona que habla de Cristo es cristiano. Obviamente, la Biblia dice, de labio me honran, hablando de algunos, pero su corazón está lejos de mí. O sea, puede ser que haya una diferencia, como dijimos la semana pasada, entre lo que uno está diciendo y lo que está haciendo. El cristiano verdadero se ve a través de sus acciones. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, el versículo 29 de Mateo 19, vamos a leer lo que dice aquí. Cristo hablando exactamente de qué iban a dejar estas personas. Dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. El problema ahora no es lo físico, el problema ahora no es el carro, el problema ahora no es la ropa, el problema ahora no es el dinero, el problema ahora no es solamente la casa, el problema ahora es la relación familiar.
Y mira qué interesante porque empieza con lo físico. Cualquiera que haya dejado casas, luego viene con el hermano, las hermanas, padre, la madre. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos, cuando uno nace, uno es todo para los padres, pero cuando nace el hermano, ahora se convierten en amigos inseparables en la mayoría de los casos, ¿no? Luego viene a la otra parte. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Ahora dice, oh mujer. Y ahora se repite el círculo. O hijos. Aquel que antes fue hijo, ahora tiene sus hijos. Y vuelve de nuevo a la parte física. O tierras. Entonces, Cristo está hablando de lo material al principio. Habla de lo importante que es la relación familiar y luego cierra nuevamente con lo material. Cualquier persona que haya dejado todo eso por su nombre recibirá 100 veces más. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Porque Dios dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Y no estoy hablando no solamente de lo físico, de las ganancias mundanales o del mundo o físicas, como dije anteriormente. Estamos hablando de el valor que Dios le da a una familia. Porque una familia que no se lleva bien, no podemos decir que realmente es una familia. Donde hay problemas y contienda, en realidad no es saludable vivir en un lugar así. Entonces, Cristo está diciendo, yo le daré 100 veces más. Y podemos ver esto en la historia de Job. Job, dice la Biblia, que él oraba por sus hijos porque no sabía y ofrecía sacrificio porque no sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Job no sabía si sus hijos habían cometido una falta. Y por eso Job tenía esa oración todos los días y sacrificaba todos los días. Obviamente esto fue antes de Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios, ya los sacrificios fueron quitados después que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, pero Job hacía eso. Y esa era la práctica aceptada por Dios en ese tiempo. Un Cordero inocente representando a Cristo que iba a quitar el pecado del mundo para siempre. Y Job, Satanás le quita todo, prácticamente le quita todo. Pero la Biblia nos dice que Job recibió mucho más de lo que tenía anteriormente. Entonces recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esa es la parte que tú y yo tenemos que entender. Cuando nosotros seguimos a Jesús y Él nos llama, ya sea en un sueño, ya sea por una persona que te está hablando, ya sea por un video que estás viendo en el internet, Jesús te llama. Aquel que viene donde mí, aquel que deja todo eso, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna es importante? Porque nosotros sabemos que vamos a morir. La Biblia lo dice, el hombre sabe, el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. La muerte es totalmente contraria al propósito inicial de Dios. Dios nos hizo para ser eternos, pero nuestros padres fallaron. Y entonces ahora nosotros tenemos esta tendencia pecaminosa que es de continuo hacia el mal. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que decimos, y todo empieza en el corazón. Entonces la vida eterna no es para aquel que vive en pecado, sino para aquel que ha dejado el pecado. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Vamos a dejar nuestras malas costumbres, vamos a dejar las contiendas, vamos a dejar los pleitos, vamos a dejar el chisme, vamos a dejar la envidia, porque somos envidiosos muchos, la mayoría somos envidiosos. Entonces, Cristo nos está llamando a dejar todas esas cosas. Y si fuese necesario dejar a nuestra familia por Él, también debemos de estar dispuestos a hacerlo. Es un caso extremo, obviamente, ¿no? Es un caso muy, muy extremo. Pero el amor de Dios es primero. El amor de Dios y hacia Dios es primero. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que tenga la vida eterna. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros vivamos para siempre.
pero tenemos que estar dispuestos. La prueba para Adán y Eva fue el árbol del bien y del mal. Dios le dijo, aquí tienes todo en el huerto. Solamente de una cosa te vas a abstener, del árbol del bien y del mal. Entonces, Dios nos quiere dar más aún. Pero tenemos que estar dispuestos a dejarlo. No te estoy diciendo que dejes a tu familia, pero si fuese necesario para tú recibir la vida eterna, Dios sabe tu corazón, Dios conoce si estarías dispuesto a hacerlo o no. Y nos sigue diciendo, pero muchos primeros serán postreros. Versículo 30 de Mateo 19. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vas a esperar hasta el fin para entregar tu vida a Dios? No quiere decir eso. Porque cada uno recibe la luz a su tiempo. Y quizás por muchos años has estado rechazando y rechazando y rechazando. Pero Dios te llama para que aceptes ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy. No puedes desechar esa oportunidad que Dios está dando. Como dije anteriormente, Dios te puede hablar de diferentes formas, pero la forma más práctica en este momento es ahora, a través de este video. Sencillo, Dios está hablando contigo. No es que solamente decir de una forma frívola, no decir Dios me reveló tal y tal cosa. No. Tiene que ser algo seguro, fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es que pone a prueba. Vamos a leer en Isaías capítulo 8:20. Porque la palabra de Dios es la regla de fe de cada persona. Isaías capítulo 8:20 dice a la ley y al testimonio. Y les voy a hacer la pregunta, ¿dónde y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son muy específicos. Los 10 mandamientos nos hablan a no tener dioses ajenos delante de Dios. Nos dice que no debemos de hacer esculturas o que no debemos de hacer ninguna imagen de lo que está abajo en la tierra o encima en el cielo. Nos dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Muchos decimos, ay Dios, y estamos tomando el nombre de Dios en vano. Los 10 mandamientos nos dice el cuarto mandamiento que debemos de acordarnos del día de reposo. El día de reposo es nada más y nada menos que el sábado. No soy yo que lo digo, lo dice la Biblia. Los 10 mandamientos nos dicen que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, o a nuestros padres, ¿no? Los 10 mandamientos nos dicen que no debemos o que no mataremos. En el contexto básicamente de no asesinar, o sea, con alevosía. Los 10 mandamientos nos dicen que no debemos cometer adulterio. ¿Y el adulterio qué es? Tener relación sexual con la persona que no es nuestro esposo o nuestra esposa. Los 10 mandamientos nos dicen que no debemos de robar. Todos sabemos lo que es robar. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, una niña pequeñita de mi pueblo iba con algo entre las piernas, se iba escondiéndose, y la niña tenía como 3 años. Y se le cayó lo que tenía entre las piernas y era un carrito. Ella era pequeñita, pero sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba robando y que era mal, por eso lo escondió. La Biblia nos dice que no debemos tampoco hablar mentira o hablar cosa engañosa en contra de nuestro prójimo. La Biblia nos dice que no debemos de envidiar a nadie. ¿Ok? Así que es claro, los mandamientos de Dios son esos. Entonces, a la ley y al testimonio, ¿cómo debemos nosotros de vivir? De acuerdo a la ley del Dios. Y el testimonio, en Apocalipsis nos dice que el testimonio es el espíritu de la profecía. O sea que la profecía es importante y especialmente en nuestro tiempo. Y sigue diciendo el versículo 20 de Isaías 8, si lo quieres buscar, luego buscas en la Biblia, dice, si no dijeren conforme a esto, o sea, si yo no les hablo a ustedes conforme a la ley y al testimonio,
es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no hay luz en lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando lo contrario. Puedo brincar, puedo gritar, puedo decir aleluya, puedo decir 20,000 cosas en diferentes lenguas, pero si no hablo conforme a la ley de Dios, y son 10 mandamientos, no son 9, no son 8, no son 5, son 10, y si no hablo conforme al espíritu de la profecía, al testimonio de Jesucristo, como dice la Biblia en Apocalipsis, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo, entonces yo estoy en oscuridad. Entonces tú también tienes un trabajo que hacer, porque no es solamente para mí, es para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a ti también para que tú hagas eso. Entonces tenemos a esos dos hermanos que Dios llamó. Entonces Dios te está llamando a ti también. Dios no ha parado de llamar a la raza humana. Dios está llamándote para hacer un gran trabajo. Yo espero que este tema te haya ayudado a entender un poquito más la voluntad de Dios para ti. Lo que vamos a hacer para aquellas personas que quieren ganarse el disco o la memoria, si es que todavía tienen CD player o lo quieren guardar como un recuerdo, también puede ser. Yo no sé si se han dado cuenta, pero los long plays, los discos grandes redondos de vinil, están regresando. O sea que a lo mejor los CD vengan de nuevo. Pero en mi carro yo todavía tengo un CD player, así que hay carros que todavía lo tienen. Y si alguien lo quiere, lo puede tener. Hay carros que también tienen para poner la memoria y ahí está. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que simplemente el primero que me conteste, que me diga solamente en el chat uno de los 10 mandamientos, se va a llevar el disco o la memoria y luego ya resolveremos qué es lo que le vamos a dar. ¿Ok? Así que les recordamos a todos que pongan su petición en el chat. Si no quieren ponerla en el chat público, mándennos un correo electrónico. Hemos ofrecido estudios bíblicos para el que lo quiera. Lo podemos hacer por Zoom en cualquier parte del mundo que estés. Podemos tomar un tiempo, un día a la semana para hacer eso. Así que estamos dispuestos para trabajar para Dios. Entonces nosotros queremos que tú entiendas que Dios te llama y que te está preguntando qué vas a dejar. Vamos a tener nuestra oración. Los que pusieron cualquier petición allí, luego nosotros vamos a seguir orando en la semana por esas peticiones. Y si nos quieren contactar, ya les dijimos, adventmedia@gmail.com. Quédate para que escuches la canción. Si no la has escuchado, la canción, una copia. Y te invitamos a que entres al canal. Ya sea en YouTube tiene más videos. Puedes ver todo nuestro material allí. No solamente tiene temas bíblicos, sino que tiene canciones cristianas que puedes utilizar para escucharla donde quiera estés. Así que vamos a orar y que Dios te bendiga en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, porque nos acompañaste en este momento, nos diste tu justicia y tu santidad. Te pedimos que nos bendigas, que ayudes a nuestros hermanos que están conectados, que puedan escuchar tu voz, que puedan ver tu gloria, que puedan ver tu salvación. De acuerdo como dice Isaías, que puedan trabajar de acuerdo a la ley y al testimonio, para que puedan vivir en la luz. Así como dice tu palabra, que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, aquel que mora en gloria, en la luz, también quiere que nosotros seamos luces. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.